sabemos que el automóvil revolucionó la forma en la que nos movemos por el mundo, pero ¿sabrías decirnos en qué años aparecieron los primeros coches circulando por Castilla y León? ¿Llegaron pronto o tardaron mucho? En este programa te vamos a contar todo lo que siempre has querido saber sobre los primeros coches locos circulando por nuestra comunidad, desde sus orígenes hasta su evolución. Y te vas a sorprender, garantizado. No, hay una cuestión, y es que esa marca no aparece reflejada en la historia de la automoción y parece que pudiera ser un error de transcripción a la hora de matricular el coche y quedó con ese nombre. El Locomóvil Castilla fue el primer vehículo de tracción no animal que unió dos capitales de provincia en España. Yo aprendí a conducir en un Forá del año 30-31, que es cuando se hicieron. Es la joya de la corona de este país, de España. ¿Por qué? Pues porque es el primer vehículo declarado Patrimonio Histórico Artístico, ahora bien de interés cultural. Igual hasta arranca. Vamos a ver. Lo dicho, preparaos para un viaje en el tiempo lleno de curiosidades y sorpresas. ¿Qué pasó aquí? Desde que en 1886 Carl Benz fabricara el primer coche de combustión, estos objetos no han parado de evolucionar y, por supuesto, de convertirse en objeto de deseo. En España, el primer coche del que se tiene constancia fue un cuadriciclo de la marca Clement en 1900, propiedad de José Sureda Fuentes. Este vehículo fue registrado en Palma de Mallorca el 11 de octubre de ese año, 1900. Hoy hay registrados en nuestro país 24,5 millones de coches. Lo que no sabemos aún es si entre esos se conservan los primeros automóviles que llegaron a la comunidad, a Castilla y León. Pues hoy nos proponemos averiguarlo. Nosotros tenemos hoy una misión, Luis Miguel, que es hablar, o por lo menos tratar de ahondar un poco cuál es la historia del automóvil en Castilla y León, cómo llegaron los primeros coches, que es una historia de verdad apasionante. Y si tenemos que hablar de historia, pues tenemos una visita obligada a algo que tenemos la suerte de tener en Castilla y León, que es el Museo de la Historia de la Automoción, que está aquí en Salamanca y que además tú diriges, así que... Sí, y además que es el museo más importante que tenemos en todo nuestro país dedicado al ámbito de la automoción. Y como bien dices, pues también los salmantinos tenemos la dicha de tenerlos. Pues estamos encantados, si queréis empezamos a hablar un poco de lo que nosotros tenemos aquí. Mira, en 1900 Unamuno, al hacerse cargo del rector de la universidad, dice que Salamanca es tierra de estudiantes y de coches de caballos. No había otra cosa. Las crónicas en unos periódicos locales hablaban de que las calles eran estrechas, malolientes y sobre todo con muchísimos baches. De hecho decían que atravesar la ciudad por la calle Toro, por la calle de la Rúa era imposible porque había agujeros, era muy complicado. Y parece ser que eso ralentizó de alguna manera también la entrada del vehículo mecánico en Salamanca, ¿no? Y bueno, pues costó. De todas maneras, fíjate, en 1912 ya había 45 vehículos en Salamanca, 3 años después ya había 90 y otros 3 años después ya había 200, es decir, que costó de alguna manera el introducir el vehículo, pero enseguida estas clases adineradas, esta burguesía, esta aristocracia pues rural, pues se dio cuenta de que era el futuro, ¿no? Y entonces quedaron relegados esos carruajes, ¿no? de caballos y dieron paso a la mecanización de Salamanca. En 1900 España está literalmente hundida. Hemos perdido toda la armada que teníamos en el Pacífico, la armada que había en el Atlántico. Estamos con una crisis económica brutal. Hay que entender que España, el motor fundamental de España desde los Reyes Católicos hasta este momento ha sido la aportación económica que aportaban las colonias, las provincias. Hay que pensar que todo lo que se producía en estos lugares más o menos llegaba limpio, entre comillas, dicen los estudios, en torno a un tercio. Los 2 tercios restantes se quedaban allí, pero con ese tercio España funcionaba, bueno, sin necesidad de tener que industrializarse. Se quedó un poquito retrasada precisamente por esto, porque su fuente de ingresos venía por otro lado.
Vale, sí, no estábamos muy bollantes en aquellos años por España, pero en ingenio, atrevimiento y emprendimiento no nos ganaba nadie y surgían curiosos personajes dispuestos a desafiar el statu quo de la sociedad española con sus inventos y sus aventuras. Tal es el caso del primer vehículo motorizado que circuló por los caminos en España y lo hizo nada más y nada menos que por tierras de Castilla y León. Con ustedes, el Locomóvil Castilla. A los buenos días, don Miguel. Don José Luis Chacel, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Bueno, estaba aquí embelesado con la lectura de esto. Bueno, esto es una maravilla, esto es una joya. Yo creo que es una joya, pero bueno, no soy el más indicado para definirlo. Estamos hablando de los primeros coches que circularon en Castilla y León. Nos hemos preguntado, oye, ¿cuáles fueron los primeros automóviles? Este vehículo, pero esto es una pasada. El Locomóvil Castilla fue el primer vehículo de tracción no animal que unió dos capitales de provincia en España. En Valladolid toda y España. Madrid. Porque hubo algunos locomóviles que había en el puerto de Barcelona, alguna experiencia también hubo en Asturias con locomóviles, pero que se movían en un plan de cercanías o de asistencia a algunas fábricas. Pero bueno, el primero que se atrevió a unir dos capitales de provincia fue don Pedro Rivera, que fue el que trajo este vehículo en piezas desde Inglaterra y lo montó aquí en Valladolid. Durante un poco menos de un mes lo montó, lo probó y se decidió a marchar a Madrid. Si hay una cosa que nos diferencia al Homo sapiens de los homínidos anteriores es esa facultad que tenemos para no quedarnos parados nunca en un sitio. Siempre que nos encontrábamos con un río, lo que nos diferenciaba con un neandertal, siempre digo que era que el neandertal bordeaba el cauce del río hasta llegar a donde lo pudiera vadear, ¿no? Sin peligro. El sapiens lo cruzaba con un tronco, con una barca o con lo que se le ocurriera en su cabeza. Y curiosamente... En una aventura tela, además. Pues sí, una aventura muy complicada porque bueno, además arriesgada, porque una diligencia tardaba en aquellos años pues día y medio en ir desde Valladolid a Madrid, ¿no? La diligencia de caballos. Sí, sí, correcto. Y este vehículo pues tardó 19 días. 19 días en llegar desde Valladolid hasta Madrid. Sí, este vehículo le hacía falta pues carbón para producir vapor, para alimentar toda la tecnología que lleva este locomóvil. Y claro, no estaban garantizados los suministros, entonces... Había que buscarse... Entonces, bueno, yo creo que fue una idea muy lógica por mi parte, que es que a este vehículo le fue acompañando un carromato tirado por mulas, en el cual llevaban pues desde los aceites, grasas, todos los aparatos y herramientas que pudieran surgir para hacer reparaciones, por supuesto carbón y por supuesto agua. Y entonces este era el vehículo que se iba encargando de ir recopilando en distintos puntos pues todo eso que hacía falta y se lo iba suministrando al locomóvil. Supuso pues un eslabón para que surgieran otras fórmulas de movilización en las carreteras, ¿no? España, por tanto, estaba muy retrasada. A pesar de eso, había industria. En 1900 se empieza a construir un coche eléctrico en España, de la mano de lo que luego se conoció como Hispano-Suiza. El primer coche que fabricó Hispano-Suiza fue un coche eléctrico, pero fue un fracaso. Aquí es donde iban sentados los señores. Ahí Vamos a ver. El que manejaba este volante es lo que permitía girar al vehículo y de hecho tenía una capacidad de giro impresionante, ¿no? Porque lo que es el mecanismo tractor movía estas ruedas grandes, pero luego la dirección se efectuaba desde aquí y tenía una capacidad de giro importante, ¿no? Dimensiones, esta rueda eran 2,15 metros. De diámetro, o sea, que 2,15 metros. Más la altura, bastante más que un tractor. Y que un hombre, vamos, te quiero decir, ¿no? Y luego atrás, aquí atrás, iban dos mecánicos que eran los que iban catizando la caldera con carbón y suministrando el agua a medida que se iba. No le podemos llamar coche porque no es un motor de combustión, es una máquina de vapor. Sí, por supuesto. Tiene más de una locomotora que de coche. No, es que era una auténtica locomotora. Podía haber circulado por las vías si lo hubieran adaptado a un mecanismo que le integrara en las vías. ¿Cuál es el problema de estos vehículos? Pues que es una caldera, como ves, horizontal, ¿no? Esta caldera estaba llena de tubos y entonces, ¿qué pasaba? Que cuando estos vehículos se inclinaban, dejaban de tener refrigeración los tubos y entonces, ¿qué problema? Pues algunos tubos
al calentarse se perforaban y entonces claro, perdía muchísima potencia, ¿no? Y de hecho se deterioró. Entonces al subir el puerto de Los Leones, pues ahí tuvo un verdadero problema porque eran unas rampas muy elevadas y entonces pasó el puerto, pero al final le tuvieron que sacar pues arrastrado por bueyes y luego repararle y bueno, tardó en llegar a Madrid 19 días, ¿no? Hablamos hace poco de nuestro Jerónimo de Llans, que desarrolló una máquina de vapor, que se sepa fue la primera, y luego nuestros amigos ingleses que nos tomaron la mano y lo supieron desarrollar con mucha más habilidad que nosotros. Esa revolución industrial cambió completamente la faz de la Tierra y el avance que ha habido desde finales del siglo XIX a principios del siglo XXI pues, no tiene parangón en la historia de la humanidad. Y tanto que esa máquina de vapor nos cambió la vida. Bueno, la vida y la forma de ver el mundo. Empezando por ese singular viaje de Pedro Rivera a lomos del Locomóvil Castilla. ¿Que tuvo que ser emocionante? Pues yo creo que eso parece indudable. Eso sí, veloz, lo que se dice veloz no resultó el invento. O sea, salió de Valladolid a las 3 de la tarde del día 30 de octubre de 1860. Llegó a Madrid a mediodía del día 19 de noviembre, 19 días más tarde. Y entonces llegó en unas condiciones penosas. Entonces, desde el 19 de noviembre hasta el 4 de marzo, el vehículo estuvo reparándose en Madrid. Y entonces, cuando le estuvo perfectamente reparado, fue cuando hicieron la demostración y fueron al Palacio Real, se pasearon allí y por la calle de Alcalá y las principales calles de Madrid, causando pues, una euforia desmedida entre todos los madrileños que veían aquel vehículo por allí. Hay un diario de viajes de esos 19 días de Pedro Rivera. Se sabe, porque claro, mover esto por las calles, por los pueblos, tenía que levantar no solamente una expectación, tenía que ser... A alguno le asustaría, porque no sabía ni qué iba a pasar por allí. Yo en el libro menciono que en aquellos años era típico los fielatos, que a la entrada de cada pueblo había un funcionario del ayuntamiento, que aquel que llegaba con un vehículo animal, con tracción animal. Pues claro, yo me imagino que cuando el fiel que estaba a la entrada del pueblo, que viera llegar esto y diría, ¿esto qué le cobro yo? ¿Y cómo claro. ¿Qué tarifa le pongo, no? Antes me decías 9 kilómetros por hora más o menos, ¿no? 9 kilómetros es la velocidad máxima que alcanzaba. Sí. Te podías bajar, coger algo y volverte a subir tranquilamente. Te voy a contar otra historia. Al estilo del tren burra. Te voy a contar otra historia que no es de aquí, pero en Inglaterra tuvieron mucha fama los locomóviles. Para que funcionaran por Inglaterra tenían que llevar un señor delante con una bandera agitando y avisando de que venía el locomóvil, porque hubo algún accidente y entonces determinaron que para que estos circularan te debían de llevar ese, con lo cual efectivamente 9 kilómetros por hora, pues una persona andando ligero o corriendo un poquito, pues podía superarles en la marcha. Y bueno, pues fue otra anécdota más y otra, bueno, el libro se llama El viaje olvidado y bueno, pues don Pedro Rivera también es un personaje olvidado, ¿no? España, socialmente en ese momento, se puede decir que hay una vez más otras dos Españas, como nos pasa ahora, ¿no? La España urbana y la España rural. La España rural anclada al pasado, manteniendo la forma de entender la vida anterior al antiguo régimen, y la España urbana. En fin, eran dos mundos completamente opuestos. Uno muy conservador y el otro bebiendo un poco de lo que venía desde Europa. A principios del siglo XIX, España era un país con un rol importante en Europa, pero la cosa estaba un poco atrasada comparada con otros países. La gente se movía en caballos y carretas y las ciudades eran más bien tranquilas. Había muchísima influencia de la Iglesia, el poder estaba en manos de la nobleza y la burguesía y el mundo rural y las clases bajas seguían viviendo en un importante atraso social. En ese escenario, imaginad la cara de la gente cuando vieron los primeros coches. Debió haber sido como ver un ovni. Eso sí, fue un cambio enorme que marcó el inicio de los tiempos modernos para España. Y vaya cambio, ¿eh? Nosotros tenemos hoy una misión, Luis Miguel, que es hablar, o por lo menos tratar de ahondar un poco cuál es la historia del automóvil en Castilla y León, cómo llegaron los primeros coches, que es una historia de verdad apasionante. El primero, creo recordar que llega a Palma de Mallorca,
el segundo, no recuerdo, pero Plasencia. Plasencia. Efectivamente. Cercano además a Sí. Salamanca. Y el tercero ya llega a Castilla y León, llega concretamente a Salamanca, el tercer coche que se matricula en España. Efectivamente, los dos primeros que has mencionado eran dos Clement y el tercero llega a Castilla y León de la mano de José Luis Gordillo, según las crónicas, que era un funcionario del Estado ligado a Fomento y a la Hacienda Pública. Algunos hablan que era un sportman, que en la época pues hacía referencia a una persona al que le gustaba la aventura, la velocidad, y fue el primero que introdujo un vehículo con la matrícula además Salamanca 1. Estamos hablando de 1900. Un Tonneau, ahí hay una cuestión, y es que esa marca no aparece reflejada en la historia de la automoción y parece que pudiera ser un error de transcripción a la hora de matricular el coche y quedó con ese nombre. Tonneau era un doble fatón, eso sí sabemos, que es decir, tenía dos filas de asientos, era un vehículo importante, y bueno, pues tenemos esa peculiaridad. Y enseguida, pues otro empresario, esta vez sí salmantino, pues adquiere un vehículo en Francia, en París, un Mors, de la compañía Mors y CIA, y lo trae a Salamanca, pero se le había adelantado ya José Luis Gordillo y toma la matrícula Salamanca 2. Y lo trae además de París a Salamanca, tiene que parar en Daya porque las carreteras son tan complicadas. O sea, lo trae conduciendo. Sí, de hecho por eso llegó tan tarde y por eso porque él quería haber sido el primer empresario, el primer propietario de un vehículo en Salamanca, y fue el segundo. Pero no solo vamos a estar en Salamanca. Allí el primer coche se matriculó en 1900, pero hemos investigado y en Burgos, que es donde estamos ahora mismo, también se matricularon aquellos primeros coches, concretamente en 1908. Yo vengo en busca de historias, no sé si de ese primer coche, pero al menos sí que de aventuras. Pues lamentablemente en ese momento Castilla y León, lo que hoy conocemos como Castilla y León, estaba vinculado a lo que era ese antiguo régimen. Las ciudades eran motor cultural. No hay que olvidar que Valladolid ostenta una facultad de medicina que es la más antigua de nuestro país. Salamanca es la universidad más antigua de nuestro país. Había un motor, siempre ha sido un motor cultural, pero en lo que a nivel industrial estábamos realmente retrasados. La burguesía que imperaba en estas ciudades, en las capitales de provincia, eran burguesías de origen agrario, eran burgueses de origen agrario, y eso nos retrasó, sin duda alguna, unas cuantas décadas con respecto a otras partes de España. Bueno. Julián, Ricardo, Julián. Julián, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Y Ricardo. No somos primos, pero nos apellidamos Angulo los dos. Eso es. Angulo. Angulo. Y de Burgos. Y de Burgos. Presidente, y tú fuiste también durante muchos años presidente del automóvil. Fundador del club y presidente hasta hace 2 años, como ya me hice mucho viejo. 26 años. Con 80 años, digo que salga uno más joven a ver si... ¿Tienes 80 años? Venga ya. No, 82. Venga ya. Y 3 meses. Estás mejor que yo. Sí, bueno. Sin duda. Déjalo, vamos a hablar de coche. Oye, vengo tras la pista de los primeros coches que circularon en Castilla y León. Claro, no estábamos ninguno de los tres aquí, ni siquiera tú, Ricardo. Estamos hablando de 1900... Gracias a Dios. En Burgos, concretamente, en 1908. Es cuando me consta a mí que llega el primer coche. El primer coche. ¿Es cierto? Sí. ¿Puede ser? Te lo puedo demostrar. ¿Sí? Sí. ¿Tienes algún papel que lo atestigue? Sí. Enséñanoslo, por favor. Burgos, ahí está, Burgos. 2 se matricularon en 1908. 2 coches en 1908. En el 9 nada, en el 10 6 y en el 11 9. Oye, ¿tú recuerdas cuál fue el primer coche, ya que tienes todos los datos, esos 2 primeros coches que se matricularon aquí en Burgos? El primero fue un motobloc. Un motobloc. Y yo del que tengo ahí unas fotos del Burgos 8, que es un Gregoire, que era de un amigo de Buñuel, Navarra, y es el más antiguo. Ese primer coche, imposible que se conserve. Sí existe. ¿Existe ese primer coche? Sí, lo tuvimos en un rally que hicimos aquí y luego en el 2012, creo recordar que por el centenario de Caja Círculo, una caja de aquí de Burgos, le trajimos también y sigue. El coche ¿Funcionando? Funcionando. Madre mía.
Las cosas antes se hacían para que durasen, no como ahora. No hemos elegido el sitio donde estamos haciendo la charla por casualidad, porque supongo que todos esos coches de los que me hablabas no se conservan actualmente. El más antiguo que se conserva, al menos en el museo, es este que tenemos aquí. Sí, este es un Salamanca 33 de matrícula. Efectivamente, un Forte Speedster de 1911. Y tenemos que retraernos a 1908, cuando Ford pone en marcha su sistema de producción, una cadena de montaje, y donde los vehículos ya pasan a otro concepto y otro desarrollo, ¿no? Los vehículos se abaratan muchísimo en Estados Unidos, ¿no? Aquí todavía no, lógicamente, y de alguna manera se democratizan, ¿no? En Estados Unidos. Aquí tardaríamos un poquito más, pero este vehículo alcanzaba una velocidad de unos 60 kilómetros por hora, que no estaba mal, efectivamente. Había que meterse por aquellos caminos a 60 kilómetros por hora. Efectivamente, y mira, fíjate, en 1900 se alcanzaron por primera vez más de 100 kilómetros por hora, en concreto 106 kilómetros por hora, y además, fíjate, un coche eléctrico. Fue el primero que alcanzó en la historia esa velocidad. El coche eléctrico fue la primera apuesta de movilidad individual que se propone, y porque era muy conocida. El actual motor, no soy un experto en esto, pero el actual motor de los coches eléctricos, que es conocida como jaula de ardilla, es un concepto que se conoce desde hace muchísimo tiempo. La pila la inventó Volta. En Estados Unidos los primeros coches fueron eléctricos, que aproximadamente el 30% de los vehículos que se movían por Estados Unidos en 1900 algo eran eléctricos. O sea, estamos pensando que estamos descubriendo el oro y esto está inventado desde hace mucho tiempo. Ya había Teslas, de hecho, en 1903, 1904 ya había Teslas recorriendo las calles de Estados Unidos. Fíjate, todos los taxis de Nueva York, por ejemplo, en esa época eran eléctricos, todos. Hispano-Suiza, el primer coche que fabrica o que pretende fabricar es eléctrico. En aquel momento, para que conseguir un vehículo que fuera autónomo, que durara tiempo en esa autonomía y que fuera eficiente, pues necesitaba muchísimas baterías que lo hacían extremadamente pesado. No funcionaba bien en todos los ámbitos. La revolución vino por el motor de combustión. A finales del siglo XIX, con los avances que hubo en la construcción de baterías, pues ya hubo un boom, y de hecho pues los primeros vehículos fueron todos prácticamente eléctricos hasta 1908, en que Ford abarata muchísimo, como acabamos de decir, la construcción, y ahí pues se estanca el tema eléctrico y ya queda relegado a los vehículos de combustión. Podemos decir que no avanzó más el vehículo eléctrico entonces por una cuestión puramente económica, eran más baratos comprar un coche... Fíjate lo que te cuento, había problemas para adquirir un vehículo, había largas listas de espera, había problemas en la autonomía de los vehículos, ¿vale? Y en el precio. Y si te das cuenta, esos tres condicionantes te suenan a lo que está ocurriendo ahora mismo. Sí, son exactamente lo mismo, pues eso ocurrió. Interesante, ¿eh? Pues no hemos hecho nada más que abrir boca. Enseguida volvemos con más historias sobre los primeros automóviles de Castilla y León. Ya veréis, ya. Estamos comenzando el siglo XX, los primeros días de 1900, donde potentados y burgueses españoles, unos por curiosidad o por puro postureo social, o incluso ávidos de adrenalina y aventuras y siguiendo la moda europea, encargaban en Europa esas nuevas máquinas infernales a las que llamaban automóviles, y consiguieron así introducirlas en España y, por supuesto, también en Castilla y León. Pues siempre va a haber alguien que diga que yo quiero subir esa montaña, yo quiero cruzar este río, o yo quiero efectivamente tener el coche más rápido, ¿no? ¿Cómo llegaban esos primeros coches aquí? Que son muy poquitos, 2 en 1908, 3 otro año. ¿Quién se compraba esos coches? ¿Quién se compraba? Por ejemplo, aquel Forito mío, que es del año 32-35 se hizo. Vamos a verlo. Ese era de un médico y eran los que, pues ¿quién? Pues algún médico. Y a ver, gente pudiente ha habido siempre, ¿no? Siempre.
Este Ford. Este Ford me le regaló mi padre hace 50 años. Era de uno de Poza, que no era el médico, sino de un señor de Poza. Le tenían arreglando en Noña y cada vez que pasaba le veía, hago la mal, se me va a estropear. Me hice con él y este fue con el primero que... Que empezaste tu colección. Sí. En aquel momento yo no sé si se pensaba que esto venía para quedarse o era una extravagancia más de aventureros el que se compraba un coche. Se compraba un coche porque tenía dinero y necesidad. No es como ahora que dices, somos de Burgos, vamos a tomar un vermú a Valladolid y nos vamos. No, entonces para ir de Burgos a Valladolid había que tener una buena justificación para hacer el viaje. Hay que reconocer y recordar que la mayor parte de estos empresarios tenían un chofer. Tenían un conductor que se encargaba no solamente de conducir, sino del tema mecánico. Aquí tenemos detrás de nosotros un montón de coches donde se observa pues, esa cabina especialmente dedicada a los pasajeros y delante unos asientos para el chofer, ¿no? Fíjate, aquí en Salamanca en 1907 se pone en marcha la primera escuela en la calle Zamora, en los talleres de Bonatti, en el garaje salmantino se llamaba, para transformar los antiguos cocheros en chofea, que se llamaba así, era el término francés de chofer. A una especie de autoescuela. Sí, la primera autoescuela, efectivamente, como en Salamanca, en 1907, en la calle Zamora, sí. Hay que recordar también que en 1900 es la primera vez que en España ya se obliga a la matriculación de vehículos y que en 1900 también aparece por primera vez el reglamento de circulación, con lo que ya había una legislación y bueno, pues un interés del Estado de controlar estos vehículos que se movían de una forma autónoma por nuestras carreteras, por aquellas carreteras. Quiero meterme en un poco el tema técnico. Yo tengo que reconocer que soy un auténtico manazas para la mecánica. No me preguntes qué es un carburador, porque seguramente no sé ni reconocerlo. Pero me voy a meter un poco en jardines para que nos cuentes un poco cómo eran esos primeros coches, porque este no es el más antiguo que tienes en tu pequeña gran colección. No. Tienes uno más antiguo, ¿no? Este es del 34, este es del 31, del 37 y aquel es del año 25-26. Vamos a aquel coche que te quiero hacer un par de preguntas. Pues venga. Ese emprendimiento que propone el capitalismo hace que, claro, alguien que va a tener beneficios si consigue un bien de consumo que sea consumido, dará beneficios evidentemente a la población y a su vez le repercutirá en beneficios a él. Ese es yo creo, de manera muy simple, intento explicar el por qué en aquel momento todos esos avances hacen que no solamente mejore la calidad de vida de la población, sino que crezca la economía y generalmente cuando ha crecido la economía ha crecido el nivel de vida de los ciudadanos. Ricardo, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué es esto? Un Forte de pedales. Un Forte. Un Forte le llamaban de pedales. Este se hizo de 1908 al 27. Este fue con el que se empezó a hacer la gran cadena de montaje en serie, que hubo alguno que también se hizo, pero este fue el más popular y el más grande. Los demás eran pues, de menos tirada. No sé si empezó saliendo este por 600 o 700 euros. Dólares. Dólares. 600 dólares. No sé, pon 700 dólares y después bajó a 250 o así. ¿Por qué? Pues porque al hacerlo en serie pues se abarataron todos. A los obreros se les subió, me parece que era de $2,50 a 5 en muy poco tiempo. Se le fue subiendo para que tuvieran dinero para comprarles. La intención era vender cuantos más mejor. Cuantos más mejor. Pasamos del control, en el final del siglo XIX, pasamos del control inglés al control americano, al control de Estados Unidos. El sueño americano, ¿no? Cualquiera que tenga capacidad de trabajo y tenga ideas, pues puede generar riqueza para él y para los demás. Este coche además tiene muchas anécdotas, que antes nos contaba una de cómo conseguían abaratar los costes y optimizar absolutamente todo. Hay una anécdota muy curiosa con los faros, nos contabas, ¿no? Bueno, lo de los faros puede ser. Con la caja de los faros. Había que traer las piezas que él pedía, se las mandaban hechas para la cadena de montaje. Entonces, para aprovechar lo mismo que decía que, ¿de qué color quieres el coche? Siempre que sea negro. ¿Y por qué? Pues porque dicen que esa pintura se cava antes y además era más barata. Entonces había que agilizar la fabricación. Por ejemplo, si él le mandaban los faros, yo no sé si le mandarían 2 o 14,
pero las medidas de la caja tenían que ser, si mandaban dos, de tanto 30 por 20 por 40. Coño, pues si le hacemos un poquitín más, podemos mandar 3 faros en vez de 2. Sí, pero tiene que ser en medida de las tablas. ¿Y por qué? Porque esa tabla valía pues para el suelo para poner el suelo del coche. O sea, aprovechaban las tablas de la caja. Aprovechaban las tablas para poner el suelo del coche. Rapidez y eficacia. Sí, señor. Nosotros veníamos buscando saber cuáles eran los primeros coches que estuvieron por aquí, por Castilla y León, y al menos eso lo hemos podido averiguar. En Salamanca, el primer coche matriculado fue un vehículo sin especificar, propiedad de don José Gordillo, el 7 de diciembre de 1900. En Ávila se matriculó una berlina de la marca Süddeutsche el 3 de julio de 1906. En León, el 20 de julio de 1907, se matriculó el primer coche, un doble faetón de la marca Darracq, propiedad de don Luis Herranz Velázquez, mientras que ya entrado 1908 fueron matriculados coches en Valladolid, un Martini a nombre de Alberto María de Borbón, un turismo de la marca Dion Butón propiedad de Luis Justo y Sánchez en Zamora, un doble faetón de la marca CVR propiedad de Bernardino Franco Alonso en Soria y ese doble faetón de la marca Motobloc que nos comentaba Ricardo que constaba como primer coche matriculado en Burgos. Lástima que de estos no quede ni una tuerca. Tendremos que conformarnos, eso sí, con ver otras joyas igual de veteranas. La gente en casa dirá, bueno, pues me gustaría dar una vuelta en este coche. Pues seguramente muchos de nosotros no tendríamos ni idea, no sabríamos conducirlo. Yo suelo decir que si quieres, yo te doy las llaves, si le arrancas y te marchas, te les regalo. No le vas a saber arrancar, pues porque antes hay que hacer 3 cosas que no son normales en hacer y después los pedales, pues totalmente distintos. Bueno, si Ricardo lo dice, pues así será. Vamos a ver cómo es ese proceso tan complicado para arrancar estos coches. Para arrancarle, primero hay que abrir la llave de ese depósito que está delante. Hay una llave que baja, que cae por su peso en la gasolina al carburador. Este es el avance de encendido que hace que la Delco la mueva para ver su punto, está retardado o le avanzas. Ahora es automático. Y este es el acelerador. Eso es el acelerador. El acelerador. O sea, yo quiero acelerar y tengo que dar... Este es el acelerador. Olvídate de pedales. Para arrancarle desde aquí, este es el botón de la puesta en marcha. Y tiene 3 pedales. Adelante no tiene frenos. Esta palanca, ahora está el coche en punto muerto y sin frenar. Si tiras para atrás, ahora está el coche frenado de atrás y en punto muerto. Entonces, para arrancarle, pues arrancarle así. Si le quitas de aquí, entonces el coche sigue arrancado y en punto muerto, pero no está frenado ya. Tiene los 3 pedales. El de la derecha, ese frena, pero frena en la caja de cambios. Un freno a la caja de cambios. Un freno en la caja de cambios. La caja de cambios tiene, en vez de muchos piñones como tienen todas, tiene como 3 tambores y hacen 3 frenos, que al pisar lo que hace es frenar. Si pisas el del medio, hace la misma función, pero sobre la marcha atrás. Entonces, pisas ese y mientras le pises, el coche va para atrás. Le sueltas y se queda en punto muerto. Digamos que esa es la marcha atrás. Pisas el pedal del medio y el coche va para atrás. Mientras le tengas pisado, el coche va a ir para atrás. Le sueltas y a punto muerto. Ajá. El de la izquierda está, ahora hemos dicho, en punto muerto. Si le pisas, entra la primera. Pero para que siga en primera, tiene que ir siempre pisado. Siempre que vaya pisado, está en primera. Le sueltas y se pasa a punto muerto. O sea, yo quiero que el coche ande y tengo que llevar ese pedal siempre pisado. Siempre pisado. Entonces, como en el coche... Pues vaya viaje tenías que pegarte... Efectivamente, pero como en el coche moderno, llega un momento que te pide que no va bien en primera, que hay que cambiar. Entonces sigues con el pisado y echas este palanca para adelante. Y sigues con el pisado y sigues en primera. Le sueltas. Y entra la segunda o la directa, como lo quieras llamar, porque ya no hay más. Si le pisas, entra la primera. Sigues en primera. Si le sueltas, la directa. Y si le pisas a medio, se queda en punto muerto. Por eso que has dicho que menuda paliza que te das. Cuando hay una cuesta, este coche anda
su velocidad bonita es 50. 50 que no está mal ya, ¿eh? La dirección Para la es época. muy directa y a nada que haces se te va para los lados. Tenía que ser tremendo hacer un viaje. Es que yo pienso que si tú no sabes conducir, te va más fácil llevar este que un, ¿sí? que un coche normal de 4 velocidades. Ahí tienes que andar calculando el acelerador con el embrague y que no se te cale y que no salgas. Y con este, si pisas, anda, y si no, se para. Igual hasta arranca. Vamos a ver. Sí, señor, así sonaban estos coches. ¿Esto qué es? Digo esto con todo cariño, pero dices, esto es la joya de la corona del museo. Sí, pero no solamente del museo, es la joya de la corona de este país, de España. ¿Por qué? Pues porque es el primer vehículo declarado Patrimonio Histórico-Artístico, ahora bien de interés cultural, protegido, que no se puede enajenar, que no puede salir de nuestro país. Este coche, automóvil, creo que es un hispano-suiza. Es un hispano-suiza. ¿Y qué tiene de especial este coche? Pues mira, es un vehículo en estado... Da cosa tocarlo, ¿eh? Sí, de hecho no deberíamos no tocarlo, lo toco, porque a las meninas no se nos toca, ocurrirá no se ya toca. Prada tocarlo, ¿no? Es una joya que tenemos todos los españoles en un vehículo de 1910, un hispano-suiza, que se encuentra en un estado completamente original, que no se ha restaurado, que no se ha tocado y que muestra pues toda esta belleza y grandiosidad de una de las mejores marcas que ha habido nunca en nuestro país, una marca que fue marca de reyes, que fue marca codiciada por todos los propietarios de vehículos, ¿no? Hispano-Suiza fue una revolución a todos los niveles. Hispano-Suiza hizo coches de lujo, como todo el mundo sabe, vinculado a la monarquía española, sobre todo a Alfonso XIII, que fue su principal promotor. Hasta donde se sabe, Alfonso XIII era como una especie de delegado comercial, no era accionista. Hispano-Suiza surge en torno a principios del siglo XX, 1900, de la mano de unos industriales catalanes. Se asocian con un suizo, que era el motor, nunca mejor dicho, de esa industria de automoción, porque era el ingeniero que fue reconocido en España y en su país también como un auténtico revolucionario. Más fijaros pues la belleza que tiene, ¿no? Todos los relojes, todos los cuadros, instrumentos, ese magnífico salpicadero que tiene, ¿no? Y luego pues bueno, los materiales con los que está construido, materiales de lujo, con seda, con marfil, con plata. Era de un marqués, del marqués de Zayas, de Granada, y por supuesto pues era un vehículo de alta gama, de muy alta gama, ¿no? Y entonces... este suizo, que tiene un nombre para mí impronunciable, copia un motor de Benz, que mencionábamos antes, lo mejora y bueno, pues eran reconocidos como técnicamente de los mejores coches que se han fabricado. Pero es que no solamente, insisto, fabricaba eso, sino armas. El momento culmen de la industria de hispano-suiza no fue la construcción de vehículos de lujo, fue la construcción de componentes para aviones, de armas de guerra y de motores para la aviación. Incorporó grandes avances. Oye, tengo que hacerte alguna pregunta más, porque estamos repasando estos coches, pero claro, hablamos del año finales del 19, principios del siglo XX, sí. Llegan los primeros coches, estos van a gasolina. ¿Dónde se repostaba? Porque no creo yo que las gasolineras estuvieran como las tenemos hoy. ¿Cómo se repostaba entonces? Pues mira, en estos incipientes talleres se repostaba, según dicen las crónicas, en depósitos que había como grandes bidones donde se echaba esa gasolina. Algunos eran de benzina, que es un éter de petróleo muy volátil. Por ejemplo, el primer vehículo que circuló por el mundo, el de Benz,
el que llevó su mujer Carla Benz en 1868 para hacer ese primer viaje iniciático, que tenemos que reconocer que fue una mujer la primera conductora de un vehículo mecánico en el mundo. Eso que no se nos olvide. Una mujer. Una mujer, ¿eh? Pues lo que te decía, ¿no? La gasolina se compraba en esos talleres, en esos grandes bidones. Y luego, como un gran avance, aparecieron unas latas de 10 litros que tú podías coger ya y llevarlas y echarlas, pero siempre con un embudo. Tú echabas, como ahora cuando llevamos un poco de gasolina en el coche porque se nos puede acabar, la echabas con un embudo. Y luego ya enseguida aparecieron ya esos depósitos subterráneos con unas bombas que ya con manivela pues ya le daba presión y salía ya con una manguerita al depósito del coche. ¿Era sencillo conducir estos primeros vehículos? No era nada sencillo, efectivamente, ni cómodo. No era nada sencillo ni cómodo porque tenían, si os dais cuenta, había que mover bastantes cuestiones, el avance del motor, el encendido, no era fácil y muchos, por supuesto, la mayor parte no tenían ningún tipo de calefacción, con lo que no eran tampoco muy cómodos en invierno, ¿no? Aparte de la suspensión. Supongo etcétera, que en este caso, que va carrozado, va cerrado, para los señores marqueses es fenomenal, pero para el pobre chofer, no sé yo. Bueno, el chofer que se mojaba era lo de menos ya, ¿no? Y ellos llevaban algunas veces una estufita para dar un poquito de calor dentro. Es muy curioso. Era el comienzo, los comienzos no eran fáciles. Claro, ¿tú te has hecho viajes con este coche? Pues uno de los viajes que me he hecho ha sido desde Roncesvalles a Santiago de Compóstelas. El Camino de Santiago desde Roncesvalles hasta Santiago de Compostela. ¿Con este coche? Con este coche. ¿Cuánto tiempo? Una semana. Fuimos 8 coches Foras y 8 coches Forte. ¿Cómo es conducir este coche? ¿Qué sensaciones te da? Pues una sensación distinta. A mí, pues una vez que te acostumbras es el manejo normal. Claro, tienes que tener cuidado. En las capitales se te cruzan. Y una de las cosas es que si hay un semáforo y ve un coche detrás, se te adelanta y ¡pum!, y pega el frenazo. Entonces tienes que reaccionar a frenar. ¿Cómo frenas? Pues pisando el pedal del freno y el freno de mano echándole. Claro, ¿cómo se arreglaban en aquel momento donde no existía, donde supongo que la mayoría de la gente no tenía ni idea? Hoy día, el que se compra un coche sabe cómo hay que hacer con los pedales, pero sabe mirar el aceite, sabe cambiar una rueda si has pinchado, ¿no? Pero entonces, hoy hay talleres y entonces yo creo que sería muy complicado que hubiera ni talleres. El tema es que estos coches, como son tan rudos, vamos a decir, básicos, cualquier avería, si mirabas un poco, al final acababas siendo mecánico aunque no lo fueras. Y eso hasta los años 70 te pasaba. Vas, con mis coches, pues te vas a un viaje tal, te falla y ya sabes, porque son tantas las digamos, cositas que te va dando que al final le aprendes a fuerza. O sea, estos coches te hacen ser mecánico, sí o sí. Y hasta aquí hemos llegado. Iniciamos el viaje buscando los primeros coches que circularon por Castilla y León. Exactamente los primeros no los hemos visto, aunque sí hemos conocido sus historias y las de sus propietarios. Eso y un puñado de anécdotas más sobre aquellos locos cacharros. Ya sabéis, este programa enseña, este programa entretiene. ¡Hasta la próxima semana!